Y damos lectura en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Versículo 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Lea usted desde el versículo 34 hasta el versículo 36, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y Saúl visitó a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Verso 41 hasta el verso 43, ustedes, por favor. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Amén y amén. Siervo José, nos guía en una oración, por favor, desde ese lugar. Amén, sí, Señor. Ayúdame, Padre Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Toda gloria y toda honra sea al nombre de Jesús. Puede tomar su asiento. Póngase cómodo, pero no tan cómodo, no se vaya a quedar dormido. Que el Señor nos bendiga y añada bendición a su palabra. Antes de comenzar a escudriñar la palabra, yo le quiero preguntar a usted, que está ahí en su lugar: ¿David fue valiente o no fue valiente? No escuché bien. ¿David fue valiente o no fue valiente? Amén. Esto lo podemos ver claramente porque él, desde antes de haberse enfrentado al filisteo, a Goliat, podemos ver que desde ya él tenía sus propias luchas y era valiente contra estos, ya que él, al ser pastor,
tenía que enfrentarse a varias cosas. Podían ser osos, leones o distintos enemigos de por sí, de parte de él y por proteger a las ovejas. Yo le quiero preguntar, ¿qué es un valiente? Esta es la pregunta que nos hacemos hoy. Un valiente es alguien heroico, alguien decidido, alguien firme, perseverante, animado y noble. Y muchas más descripciones, pero quiero concentrarme en esto. Valiente es una persona que actúa con decisión y firmeza, sin dejarse dominar por el miedo. Y esto lo podemos ver claramente con el ejemplo de David, porque muchas veces yo creo que David tuvo que enfrentarse a más cosas de las que son nombradas en la Escritura, aparte de tener que enfrentarse a un gigante siendo el muchacho. Él, a pesar de eso, estuvo decidido, estuvo firme y perseverante, animado y en un acto heroico por el pueblo de Israel a enfrentarse sin importar nada contra aquel filisteo. Esto lo podemos tomar en cuenta, que nos apoya la palabra en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, en donde dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, Él nos ha dado un espíritu de amor, de dominio propio, pero por sobre todo un espíritu de poder. Un espíritu que, a pesar de que tengamos que enfrentarnos al gigante más grande que pueda ser, nosotros igual vamos a ir siguiendo, vamos a estar perseverantes, porque déjeme recordarle que usted no va con cualquiera, usted va con aquel que es mayor que el que está en el mundo. Usted no va con cualquiera, usted va con aquel que dijo: yo voy contigo como poderoso gigante. Es verdad que muchas veces nos tenemos que enfrentar a un peligro físico o emocional, y esto cuesta bastante. También las batallas espirituales que tenemos, nuestras luchas internas, las luchas familiares directamente, los problemas que tenemos con el día a día, siempre nos van a echar para abajo, y esos son los pequeños gigantes que nos preparan para la batalla de después. Esto lo podemos ver en un ejemplo claro en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 51 en adelante. En este capítulo podemos ver la selección de 7 diáconos, y uno de ellos empezó a predicarle al pueblo. ¿Qué pasó? El pueblo lo empezó a apedrear, empezaron a murmurar contra él. Pero déjeme decirle que Esteban, a pesar de eso, tuvo la personalidad que tuvo David, tuvo la decisión, la firmeza, tuvo el ánimo de que, a pesar de que estar siendo apedreado, a pesar de las murmuraciones del pueblo, él siguió adelante con la palabra, porque él sabía que no estaba solo. Hay un proceso que podemos ver si profundizamos en la palabra dentro de los versículos que hemos leído, y es que primero podemos ver que antes que nada somos escogidos por el Señor. Y esto quiero que lo tengan muy en cuenta, porque David, a pesar de ser el menor de sus hermanos y ser menospreciado incluso por ellos, él siguió adelante, decidido. Y quiero seguir insistiendo en esto, porque aquí no estamos los mejores, puede que aquí no estemos los perfectos, puede que aquí no estemos los que somos capacitados, pero aquí estamos aquellos escogidos. Y yo le quiero hablar a aquellos escogidos, porque a pesar de que muchas veces seamos bajos de estatura, porque a pesar de que no tengamos todo el conocimiento, porque a pesar de que no seamos los mejores predicadores, puede que no seamos las mejores heroínas de la fe, pero déjeme decirle que el Señor sigue estando con nosotros, porque Él no ve lo que ve el hombre, Él ve el corazón. Y hoy le quiero hablar a ese corazón que está decidido, que a pesar de ser menospreciado, hoy le quiero hablar a ese corazón que a pesar de ser el menor, hoy le quiero hablar a ese corazón que a pesar de ser lo peor, de ser considerado a sí mismo como lo peor del mundo, déjeme decirle que Dios te escogió por algo. Dios te escogió con un propósito. Él te escogió porque quiere usarte a ti. Aleluya. No sé si habrá algún agradecido con el Señor, porque David, le repito, era el menor de sus hermanos. Fue muchas veces menospreciado por él, e incluso antes de ser llamado por el rey Saúl, el mayor de sus hermanos se había enojado a ira contra él. Le preguntó: ¿qué haces en este lugar?
¿Por qué dejaste solas a las ovejas, a las pocas ovejas que tenía nuestro padre? Pero déjeme decirle que David dejó algo por algo mejor. Esto lo podemos ver con el claro ejemplo de que a pesar de haber dejado algo, fue a la lucha y el final de esto fue victoria. Yo hoy le quiero hablar a aquellos que han dejado el mundo, que han dejado las drogas, que han dejado la pornografía, que han dejado la muerte directamente, que pasaron de las tinieblas a la luz admirable, porque hemos dejado algo que no vale nada por algo mejor. Primera de Corintios, para reforzar lo que el Señor nos quiere decir, Primera de Corintios, capítulo 1, desde el versículo 27, nos dice que Él escogió a lo necio, que Dios escogió a lo débil, que Dios escogió a los poca cosa, que Dios escogió a lo menospreciado, que Dios escogió a lo vil, que Dios te escogió a ti a pesar de haberle fallado, que Dios te escogió a ti a pesar de haberte equivocado, Dios te escogió a ti a pesar de haberle negado, porque yo no sé si alguien acá muchas veces se haya sentido así, menospreciado, débil. Yo le quiero hablar a ese, y es que Dios tiene un propósito contigo y no te quiere para perder. Él nos llamó para salvación, porque Él vino a buscar lo que se había perdido, no para condenarlo, sino que para salvarlo. El Señor tiene un propósito contigo, joven o señorita, porque Él te vino a llamar a ti. Aleluya. Gracias, Señor, porque a pesar de todo, tú nos capacitas, tú nos perfeccionas, porque escucha atentamente esto: Dios no escoge a los perfectos, Dios no escoge a los mejores, Dios no escoge a los capacitados, Dios capacita a los escogidos, Dios perfecciona a los escogidos, Dios mejora a los escogidos. Él hace como Él quiere con sus escogidos, pero mientras sea su voluntad, déjeme decirle que Dios va a traer victoria a nuestras vidas. Aleluya, Dios nos va a dar la victoria por medio de Él. Gracias, Señor Jesús. La palabra del Señor, para recalcarle lo que nos dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nos dice que nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y no para cualquier cosa, sino que para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es que yo no soy cualquiera, es que yo no soy un poca cosa, puede que yo sea débil, puede que yo sea un necio, pero déjeme decirle, Dios está contigo, Dios que te escogió de una u otra forma. Aleluya. Luego de esto podemos ver el segundo proceso que tenemos que pasar, y es cuando nosotros empezamos a ser preparados por el Señor. Desde el versículo 34 en adelante, David nos relata una pequeña parte de su historia, cuando él tenía que defender a las ovejas, sea león o sea oso. Si tomaba algún cordero, salía yo tras él y lo hería, dice David, y lo libraba de su boca a las ovejas. El Señor muchas veces nos demuestra que deja a las 99 por una. Dios dejó a muchos por ti. Y quiero que prestes atención en esto, porque a pesar de todo, el Señor sigue escogiéndonos, sigue eligiéndonos para ser parte de su milicia, sigue escogiéndonos para ser parte de su iglesia, porque cuántas veces le has fallado al Señor, cuántas veces te has equivocado, cuántas veces te has apartado, cuántas veces le has dado la espalda, cuántas veces le has ignorado, y Él te sigue amando, Él te sigue escogiendo, Él te sigue prefiriendo a pesar de todo, a pesar de ensuciarte en el lodo con los cerdos. Él te sigue limpiando una y otra vez, porque no es cualquiera, es aquel que me amó, es aquel que me amó, es aquel que me eligió, es aquel que me prefirió, es aquel que me escogió. Hoy le quiero hablar a ese joven y señorita que a pesar de sentirse poca cosa, el Señor te sigue amando a ti, el Señor te sigue escogiendo a ti, el Señor te sigue prefiriendo a ti. Aleluya. El proceso de preparación es difícil, cuesta, porque cuántas veces hemos salido derrotados de las luchas que tenemos que pasar. La palabra nos relata muchas veces, por ejemplo, el profeta Elías tuvo que pasar por eso de
por ese proceso de incluso querer matarse, por solamente sentirse menos que sus padres. Los jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, tuvieron que pasar por el horno de fuego solamente por seguir al Señor Jesús, por seguir la verdad. Podemos ver que Daniel, por seguir a nuestro Dios, tuvo que ser echado en el pozo de los leones. Pero déjeme decirle que cada una de esas historias no tuvo un final trágico, tuvo un final glorioso. Elías fue levantado por Dios y caminó igual 40 días por el desierto. Los jóvenes hebreos caminaron junto al Señor dentro de ese horno de fuego. Y Daniel fue protegido por el ángel del Señor a pesar de estar rodeado de leones. Aleluya. Hoy el Señor nos viene a decir: prepárate. Te escogí, pero tienes que prepararte, porque vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos de angustia, vendrán tiempos de aflicción, vendrán tiempos de dificultad, donde la montaña es muy alta y costará avanzar en el camino. Pero déjeme decirle, el Señor te va a dar las fuerzas suficientes para seguir, porque no estás con cualquiera, estás con aquel que te fortalece, porque aquel que nos multiplica las fuerzas, aunque tengamos ninguna directamente. Eso para el humano es ilógico, porque si algo lo multiplicamos por cero, da cero, pero el Señor lo multiplica aún a mucho. Aleluya, el Señor lo multiplica aún más, porque los que esperan en el Señor, aleluya, los que esperan en el Señor, aleluya, los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas. Los que esperan en el Señor serán levantados. Los que esperan en el Señor, aunque no tengan ninguna, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque los que esperan en el Señor son distintos a los que son del mundo, porque nuestras almas no son carnales, porque nuestras almas no son carnales, nuestras almas son poderosas en Dios, nuestras almas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para la destrucción del enemigo. Si viene el león, son destrucción para el león. Si viene el oso, yo lo voy a destruir. Si viene el enemigo, yo lo voy a destruir, porque no estoy con cualquiera, estoy con el más grande, estoy con el guerrero, estoy con el fuerte, estoy con el poderoso. Aleluya. Gracias, señores. Y la palabra nos sigue motivando a prepararnos, revestidos de la armadura de Dios, revestidos de la armadura de Dios. Saúl quiso vestir a David con su armadura, pero Saúl ya estaba en la carne. Saúl ya había sido desechado, pero David había sido escogido. David había sido elegido por el mismo Dios. Aleluya. Y ese mismo Dios que escogió a David hace mucho tiempo atrás, el día de hoy te está diciendo: te escogí yo a ti, yo te escogí. No te escogió el líder juvenil, no te escogió el hermano, no te vino a llamar el pastor. A ti te escogió Dios, a ti te escogió Dios, a ti te escogió Dios. Y ese mismo Dios es el que te va a ceñir de poder, es el que te va a preparar para la batalla. Aleluya. Gracias, Señor. Salmo 18 nos dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos delante de mí. Déjeme decirle que hoy el diablo tiene que ser pisoteado, hoy el enemigo tiene que ser destruido, hoy el enemigo tiene que ser derrotado, porque aquí no estamos cualquiera, estamos los valientes de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Esto también conlleva un proceso de santificación. Esto conlleva un proceso de consagración. Esto lo podemos ver cuando el pueblo de Israel tuvo que pasar el Jordán. El Señor le dijo a Josué: dile al pueblo que se santifique. Y hoy el Señor les viene a decir: prepárate. Prepárate porque no va a ser fácil. Prepárate porque te vas a sentir cansado.
prepárate porque van a haber mares delante que tengas que cruzar. Pero déjeme decirle, con fe todo es posible. Con el Señor al lado todo es posible. Sin importar lo grande que sea el monte, sin importar lo oscuro y bajo que sea el valle, no temeré, no temeré. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Aunque el enemigo venga como río, no temeré. Aunque el enemigo se levante contra mí, no temeré, porque tú estarás conmigo, tú estarás conmigo, aleluya. Gracias, Señor. Santificaos porque el Señor hará maravillas entre vosotros. Habrá alguien que quiera que el Señor haga maravillas entre nosotros el día de hoy. Hace cuánto que no vemos milagros, hace cuánto que no vemos prodigios, hace cuánto que no vemos sellados en la clase de jóvenes, hace cuánto que no vemos restaurados en la clase de jóvenes. Es hora de alistarnos, jóvenes y señoritas, es hora de ceñirnos de poder en la presencia del Señor, es hora de humillarnos y santificarnos en la presencia de Dios, porque hará maravillas, habrá prodigios, habrá milagros, habrá gloria, habrá alguien que quiera gloria de Dios. Habrá alguien que quiera decirle al Señor, glorifícate, glorifícate, porque yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Aleluya. Gloria sea al Santo. Y por último, después de esto, viene la batalla, viene la prueba final, por así decirlo, la última lucha. Y este es el proceso que más cuesta, aleluya, porque es donde el enemigo viene con todo. Gloria, sin mesar y machaye. Es donde el enemigo se levanta y nos intenta menospreciar. Con la voz del enemigo quiere intentar echarnos para abajo, nos quiere echar a la derrota, nos quiere simplemente atemorizar. Pero déjeme decirle, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jesús, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. No temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo, aunque ejército acampe contra mí, aunque ejército me rodee, aunque ejército esté contra mí, no temeré porque tú estarás conmigo, no temeré porque el Señor Jesús estará contigo. Aleluya. Gracias, Señor, porque sigues con nosotros. Gracias, Señor, porque muchas veces hemos salido corriendo de las pruebas. O dígame que no, es mentira, porque al menos yo sí he salido corriendo de las pruebas a veces por el temor. Pero déjeme decirle que el Señor me ha hablado y el Señor quiere hablarle a usted también. Prepárate porque no estás solo. Prepárate porque no estás solo. Él te va a fortalecer, Él te va a preparar, Él te va a ayudar, Él te va a hacer todo lo posible. Pero déjeme decirle que por medio del Señor Jesucristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Porque si Dios es conmigo, porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya, gracias, Señor, porque aunque el enemigo se levante y venga como río, el Señor sigue con nosotros. ¿Y sabe cómo lo vemos esto? Goliat estaba en pos de los ídolos, pero déjeme decirle que nosotros no estamos en pos de una estatua, porque los ídolos tienen manos y no palpan, los ídolos tienen ojos y no ven, los ídolos tienen boca y no hablan, los ídolos tienen oídos y no oyen, los ídolos no tienen poder, pero mi Dios, pero mi Dios, pero mi Señor tiene manos y me hizo libre, tiene boca y con su palabra me hizo libre, tiene oídos y escucha mi clamor, tiene oídos y escucha mi oración. El Señor me miró debajo de la hoguera y tuvo misericordia de mí. Aleluya, mi Dios tiene poder, mi Dios tiene poder. Gloria sea al Señor, porque no estamos con cualquiera. Aleluya, ¿con quién estamos? Dígalo, ahí está una voz, ¿con quién estamos? ¿Con quién estamos más fuerte? Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Cuántas veces ha sido difícil luchar? ¿Cuántas veces ha costado pelear?
¿Cuántas veces nos ha costado directamente hacernos llamar escogidos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido lo peor del mundo a pesar de ser llamados hijos de Dios? ¿Cuántas veces les hemos dicho al Señor: Señor, ya no puedo más, Señor, ya no quiero seguir, Señor, yo no puedo pelear, Señor, ya me quiero rendir, quiero tirar la toalla? Déjeme decirle, el Señor te quiere decir: no, 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 hijo mío, no, hija mía, porque si estás conmigo, victoria, 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 victoria. Aleluya. Gracias, Señor, porque Él nos sigue defendiendo. Gracias, Señor, porque has permanecido a nuestro lado. Gracias, Señor, porque todavía nuestro corazón no ha desfallecido a la muerte, porque estábamos muertos en delito y en pecado, pero la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la promesa fiel, que aunque nosotros nos sintamos derrotados, Él nos va a levantar en victoria. Que aunque nos sintamos poca cosa, Él nos dice: no, tú eres mi hijo, yo te escogí. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Goliat era un gigante. Y yo me imagino que David era pequeño, porque decían que era un muchacho. Imagínense pelear contra alguien, no sé, 3 veces mayor que usted. Pelear contra alguien que se ve más fuerte, robusto, más grande, firme. Aleluya. Yo me he sentido así, sinceramente. Como les dije antes, muchas veces uno tiene temor de las luchas y sale huyendo. O al menos yo he sentido eso. Porque el miedo es algo común en el ser humano. Pero ¿qué les quiero recalcar? Usted no es cualquiera, usted es un valiente de Dios. Y a eso les vengo a hablar el día de hoy. Que a pesar de las luchas siguen adelante, que a pesar de la dificultad están en este lugar, que a pesar de haber llegado cargados y llenos de problemas están en este lugar, que a pesar de la dificultad están en este lugar, porque todo lo puedo en Cristo. Aleluya, porque todo lo puedo en Cristo. No es que mi gigante grande, no importa, todo lo puedo en Cristo. Es que el río ha venido contra mí fuerte, es que todo lo puedo en Cristo. Aleluya. Es que el enemigo me ha derrotado, no importa, me voy a levantar porque todo lo puedo en Cristo. Aleluya. Es que estoy enfermo, no importa, el Señor te sana porque todo lo puedo en Cristo. Aleluya, todo lo puedo en Cristo. Gloria sea al Señor. Aleluya, ya estoy terminando. Y quiero recordarles, mis hermanos, que van a haber procesos, van a haber luchas, van a haber dificultades, van a estar los altos y bajos, van a estar las enfermedades constantemente atacándonos, van a estar los hermanos incluso dentro de la casa del Señor menospreciándonos y murmurando contra nosotros, así como lo hicieron los hermanos mayores de David contra él. Pero déjeme decirle que usted no va solo. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Y esta es la promesa fiel, que a pesar de todo el Señor sigue estando conmigo, que a pesar de todo el Señor no me ha desamparado, que a pesar del menosprecio de los demás Él me sigue amando, que a pesar de tantos errores míos Él me sigue escogiendo, Él me sigue amando. Gracias, Señor, porque sigues conmigo y me sigues dando fuerzas cada día, porque no es privilegio de todos el despertar un día más y decirle gracias, Señor. Aleluya. Gracias, mi Dios, porque sigues con nosotros. Gracias, Señor, porque nos sigues dando fuerza. Gracias, Señor, porque nos sigues sanando en la enfermedad. Gracias, Señor, porque nos sigue fortaleciendo cuando nos queremos rendir. Gracias, Señor, porque cuando ya queremos tirar la toalla, tú nos das más fuerza todavía de las que ya creemos que nos quedaban, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de todo, ya incluso haberte dado la espalda a veces, tú sigues estando con nosotros, Señor. Gracias porque muchas veces te negamos, Señor, y tú sigues estando con nosotros, Señor. Gracias porque a pesar de todo, Señor, tú sigues estando con nosotros. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, puestos en pie en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor.